Pero poder identificar esas arquitecturas candidatas debe estar de la mano o debe seguirse, debe realizarse utilizando algún método estructurado, algún método que nos permita o que nos dé una guía para poder hacer nuestras selecciones tecnológicas. Realmente, en la actualidad, no nos han dado métodos, no nos han enseñado métodos que nos permitan tomar esas decisiones arquitectónicas, o los métodos que comúnmente seguimos se quedan cortos al momento de establecer las decisiones de diseño arquitectónico. ¿Cómo hacen ustedes el diseño arquitectónico? Quiero preguntarles. En Arquisoft 90 es muy importante la retroalimentación y espero que ustedes nos indiquen de qué manera realizan diseño arquitectónico. Hay muchas estrategias. Hay personas que siguen la orientación a objetos, hay personas que siguen Rational, hay personas que siguen al Instituto de Ingeniería de Software, hay personas que siguen a la IASA, pero realmente no hay un consenso claro y no todos estos métodos pueden darnos una idea clara de lo que es hacer diseño arquitectónico. Solamente nos dan unas ideas de cuáles son los focos en los cuales nos debemos adentrar o nos debemos enfocar, valga la redundancia. Podemos clasificar los diferentes métodos para diseño arquitectónico en 4 grandes grupos, empezando por las personas o los desarrolladores y diseñadores que siguen los métodos dirigidos por artefactos. Quiere decir que la esencia o las decisiones de arquitectura se hacen con base en un artefacto concreto o con la definición de clases y componentes desde el punto de vista de diseño detallado y de desarrollo de software, de codificación del software. Este es el caso de la orientación a objetos. Cuando nosotros tomamos decisiones de arquitectura siguiendo una orientación a objetos o tomando como lineamiento los artefactos que nos define la orientación a objetos, tratamos en un enfoque bottom-up identificar cuáles son las diferentes estructuras a partir de los artefactos concretos que son las clases y los objetos, primero los objetos y después las clases, y de allí establecer nuestras relaciones entre estos diferentes elementos y definir las estructuras. Esto presenta problemas y es que hay unos requerimientos imprecisos, hay requerimientos ambiguos y hay una falta impresionante de reglas que nos permitan realizar esa composición de elementos y casi siempre nos toca recurrir a heurísticas o a experiencia para poder lograr establecer una arquitectura. Por eso el enfoque bottom-up tiene demasiados reprocesos y puede incorporar demasiados fallos al momento de establecer una arquitectura de software, como es cuando hacemos arquitectura siguiendo orientación a objetos o siguiendo métodos dirigidos por artefactos, por componentes o por elementos concretos. Los otros métodos que podemos seguir son los métodos dirigidos por casos de uso o por escenarios, como lo que define Rational Unified Process dentro de sus procesos de arquitectura de software o de diseño de software. Allí vamos a identificar que los casos de uso son los elementos que nos van a definir claramente cuáles son las decisiones de arquitectura que debemos tener en cuenta. Pero ¿qué pasa con esto? Los casos de uso no proveen esa base sólida, no proveen esos lineamientos concretos que nos permitan identificar las estructuras y los elementos y las abstracciones necesarias para poder establecer una arquitectura de software. Es lo mismo que con la orientación a objetos. Allí no podemos abstraernos porque estamos trabajando en un enfoque bottom-up, empezando por las funcionalidades concretas y tratando de identificar las diferentes estructuras que nos van a formar nuestra arquitectura. Están los otros métodos ya mucho más centrados en el negocio que nos van a permitir a través de la identificación de conceptos relevantes del negocio establecer la arquitectura. Dentro de esos métodos están las líneas de producto de software, un enfoque muy utilizado para poder diseñar productos genéricos y poder establecer arquitecturas de referencia. De allí nosotros podemos, por medio de las abstracciones desde el punto de vista de negocio, identificar las abstracciones desde el punto de vista de diseño y establecer las decisiones de arquitectura enfocados en la variabilidad de nuestros productos y en la variabilidad de las diferentes características del producto que quiero lograr.
Entonces estos métodos se centran mucho en la identificación de conceptos claves del negocio para poder establecer las diferentes líneas y las diferentes arquitecturas de referencia, las diferentes decisiones de diseño que van a ser reutilizables por los tipos de productos que queremos lograr. Pero cuando nos enfocamos en arquitecturas de software para productos concretos, existen otros métodos como los dirigidos por patrones. En los métodos dirigidos por patrones se centra mucho en la reutilización de los diseños exitosos, de los componentes que establecen una estructura, pero estructuras que han sido probadas en diferentes contextos y que resultan exitosos. Los métodos dirigidos por patrones empiezan con la especificación de requerimiento y se basan en las abstracciones o en la definición de abstracciones a partir de lo que definan patrones ya probados para su composición. De estos métodos, el más relevante es el ADD, el Attribute Driven Design, que es el método base del Instituto de Ingeniería de Software para el diseño arquitectónico. Y allí vamos a hacer una claridad de este método, cómo empieza y cuáles son los diferentes pasos que debemos seguir para poder establecer un diseño arquitectónico. Hay que anotar que el diseño dirigido por patrones de arquitectura y el ADD en especial es un proceso o es un método que es top-down, es un método basado en un refinamiento paso a paso, un refinamiento stepwise, en donde a partir de los atributos de calidad y de los escenarios de atributos de calidad que identificamos, empezamos a establecer cuáles son los elementos y cuáles son las tácticas que debemos implementar dentro de nuestra arquitectura para poder soportar esos escenarios. El SAIL lo define de esta manera. Es un proceso que sigue una descomposición recursiva donde en cada etapa de la descomposición se definen tácticas y patrones de arquitectura que son seleccionados para poder cumplir con un conjunto de atributos de calidad y para poder cumplir con los escenarios de atributos de calidad. Como podemos ver en la definición, es casi que muy claro cómo funciona el método. Nosotros tenemos que identificar cuál es el elemento que queremos descomponer, como en todo diseño top-down. Seleccionamos un elemento que queremos descomponer y en ese elemento aplican ciertos atributos de calidad, porque debemos tener claro que los atributos de calidad funcionan sobre un artefacto. Dentro de las partes de un atributo de calidad hay una parte que es el artefacto sobre el cual el escenario de atributo de calidad actúa. Entonces, nosotros debemos identificar cuál es el elemento relevante que queremos descomponer, cuáles son los atributos de calidad que impactan o que afectan ese elemento, y a partir de esos atributos de calidad nosotros hacemos una descomposición de los elementos seleccionando patrones y seleccionando tácticas que nos permitan lograr ese atributo de calidad. El método de diseño dirigido por atributos de calidad o ADD tiene dos grandes fases. En la primera fase es donde tomamos las decisiones de diseño, donde hacemos la descomposición de los elementos con base en los diferentes escenarios de atributos de calidad, y la segunda fase es la fase de documentación de esas decisiones, que es donde quedan plasmadas todas las arquitecturas y todas las tácticas y estrategias de arquitectura que nosotros hemos tomado. La primera fase tiene diferentes pasos. El primer paso es confirmar que los requerimientos que nosotros queremos trabajar son suficientes para poder establecer una arquitectura. O sea, nosotros como arquitectos debemos tener claro que nuestro insumo para trabajar son los requerimientos. Y si los requerimientos no son claros, si los requerimientos son ambiguos, si los requerimientos no están completos, si los requerimientos no son lo suficientemente gruesos como para poder identificar o tomar decisiones de arquitectura, no podemos empezar a tomar decisiones de diseño. Por eso, en las situaciones en las cuales nos dicen, no, ven y defíneme la arquitectura y listo, me pasa un documento de arquitectura en 2 horas o en 4 horas, ¿y dónde están los requerimientos? No, sin requerimientos es un error garrafal
tomar decisiones de arquitectura, porque no tienes bases para poder garantizar que la arquitectura va a ser adecuada para poder solventar esos atributos de calidad. Entonces, cuando vas a hacer pruebas técnicas, cuando vas a hacer evaluación de arquitectura, no vas a poder tener semillas o insumos para poder hacer esa evaluación. Entonces, el primer paso para poder tomar esas decisiones de diseño es identificar si los requerimientos que tenemos son suficientes para poder diseñar la arquitectura. El segundo paso es seleccionar el elemento del sistema que voy a descomponer. Cuando nosotros tenemos un diseño arquitectónico, no nos podemos enfocar en todos los componentes de arquitectura para poder establecer decisiones y tácticas de arquitectura. La arquitectura se va a enfocar siempre en los elementos que son relevantes o que pueden afectar, grosso modo, toda la arquitectura. Entonces, debemos seleccionar muy claramente cuáles son esos elementos sobre los cuales queremos hacer una descomposición. O sea, cuáles son esos elementos que vamos a refinar paso a paso que no son claros para los diseñadores y desarrolladores de cómo se deben construir. Ese es uno de los grandes criterios que vamos a tener para poder hacer la descomposición, además de la afectación que puede tener para la arquitectura de software. ¿Cuáles son los elementos que los desarrolladores y diseñadores deben conocer con mayor detalle? Primer insumo o primer criterio que vamos a tener para poder seleccionar el elemento que vamos a descomponer, y también cuál es la prioridad que tiene el negocio sobre los diferentes elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en las entregas que vamos a hacer de la arquitectura, porque es una arquitectura evolutiva, el negocio todavía no se está enfocando en esa parte, o no se quiere ahondar en esa iteración, en esa parte, yo no tengo por qué hacer descomposición de ese elemento. O sea, la descomposición y el método ADD va de la mano de lo que es el desarrollo iterativo incremental. Los objetos o los elementos, componentes que queremos descomponer deben estar dentro o en el marco de la iteración que yo estoy desarrollando en el producto como un todo. Entonces, una vez ya identifiquemos el elemento que quiero descomponer, procedo a identificar cuáles son los drivers de arquitectura candidatos para ese elemento. Y les decía, no todos los drivers de arquitectura afectan a todos los elementos. Por eso, cuando hacemos el escenario, la identificación del artefacto es un insumo o es algo que nos puede servir para poder identificar cuáles son los drivers de arquitectura de ese elemento que queremos descomponer. Entonces, para ese elemento identificamos con el contexto, con las métricas, con la respuesta del sistema o la respuesta del artefacto, del escenario, qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hacer esa descomposición. Y una vez identifiquemos esos drivers y empecemos a hacer la descomposición del elemento que queremos enfocarnos en nuestro proceso arquitectónico, seleccionamos los conceptos de diseño que satisfacen los drivers de arquitectura. Eso quiere decir, tomamos decisiones, tácticas, patrones, estrategias de arquitectura que nos permitan lograr los drivers de arquitectura sobre ese elemento. Esos son los primeros pasos de la toma de decisión desde el punto de vista del proceso de arquitectura de software. Después de que tomamos las decisiones de cómo descomponemos los diferentes elementos, cuáles son los diferentes patrones que aplican, los patrones nos van a decir elementos de descomposición también, cuáles son las tácticas que aplican, que también nos pueden decir ciertos elementos de descomposición. Pasamos a la parte de la documentación de las decisiones o la documentación de la descomposición. En esa fase hay 4 pasos. El primer paso es instanciar los elementos arquitectónicos y asignar la responsabilidad. Ustedes saben que la arquitectura se trata de identificar componentes y esos componentes tener el mínimo de responsabilidades o tener una única responsabilidad. Entonces, siguiendo con esos lineamientos de la arquitectura de software, tenemos que
dejar claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de los componentes con base en las decisiones de diseño que tomamos y con base en los patrones de arquitectura que estamos aplicando. Si estamos aplicando un patrón adaptador, quién es el adaptador y quién es el adaptado. Si estamos aplicando un patrón broker, cuál es el componente que se enfoca o que se encarga de ser el broker, cuáles son los consumidores, cuáles son los publicadores. Si estamos en una arquitectura basada en eventos, cuáles son los diferentes publicadores de eventos, cuáles son los eventos que se generan, quién es el manejador de eventos, quién es el que ejecuta acciones. Entonces, cada elemento va a tener una asignación clara de responsabilidades siguiendo los principios SOLID de los que hablamos en Arquisoft 90 y de los cuales nos tenemos que apropiar para poder tomar decisiones de arquitectura. También se habla de instanciar los elementos arquitectónicos, o sea, cada componente o cada elemento que nosotros identifiquemos de nuestra arquitectura tenemos que volverlo algo que ya existe dentro de la arquitectura, con una responsabilidad clara y con unos atributos de calidad que va a solventar o que va a lograr ese componente y identificar las relaciones que tenemos. Si nosotros utilizamos patrones o si nosotros utilizamos alguna táctica que sea reutilizable de otro contexto arquitectónico, tenemos que instanciar esos elementos arquitectónicos en algo concreto para nuestro sistema. Nosotros no podemos decir, voy a utilizar el patrón front controller y cuando documentamos nuestra arquitectura decimos, este es el front controller. No, tenemos que establecer un nombre concreto del controlador frontal o del front controller dentro de nuestra arquitectura, no llamarlo con un nombre genérico, sino utilizar un componente que sea específico para nuestra arquitectura. Eso es de lo que quiere hablar la primera fase. La segunda fase de la documentación de las decisiones de diseño es definir cuáles son las interfaces con las cuales me voy a comunicar con esos componentes y esos elementos instanciados. Y el diseño de interfaces no es algo trivial, no es solamente decir, sí, aquí sale esta rayita y por ahí se van a conectar. No, definir una interfase tiene toda una ciencia y tiene todo un ingenio. ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuáles son los protocolos de comunicación? ¿Cuál es el orden en el cual se ejecutan las diferentes secuencias de pasos? O sea, si utilizas, por ejemplo, un enfoque orientado a servicios, tiene que ver cuáles son los elementos de coreografía y cuáles son los elementos de orquestación que definen tu interfaz. ¿Cuáles son las excepciones sobre las cuales trabaja la interfaz? ¿Cuáles son esas propiedades visibles? Si nosotros retomamos la definición de arquitectura de software del Instituto de Ingeniería de Software, nos dice que los elementos exponen unas propiedades visibles, o sea que esas interfaces van a permitir exponer esas propiedades visibles. Cuando nosotros diseñamos interfaces, debemos tener claro cuáles son esas propiedades que exponen nuestros componentes, o sea, cómo se afecta el desempeño, cómo se afecta la disponibilidad de mi componente, qué ofrece mi componente en cuanto a extensibilidad, qué ofrece mi componente en cuanto a mantenibilidad, cuándo falla mi componente. ¿Qué hago yo en caso de una falla de mi componente? Todo eso es definir las interfaces de los elementos arquitectónicos. El tercer paso de nuestro flujo es verificar y refinar los diferentes requerimientos y hacer las restricciones de los elementos que están instanciados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que verificar las decisiones que tomamos. O sea, si nosotros tomamos unos requerimientos que son nuestras claves de arquitectura y escogemos unos componentes, hacemos una descomposición, con base en esos requerimientos tenemos que verificar que las descomposiciones, las tácticas, los patrones, los elementos que escogimos sí están cumpliendo con esos requerimientos. Por eso se hace una verificación y se establecen unas restricciones. Se define hasta dónde llega un elemento, qué puede lograr y qué no puede lograr un elemento con base en esa arquitectura, con base en esas restricciones y cómo debemos evolucionar nuestro componente o nuestro elemento para poder lograr el objetivo final de requerimiento. Por último, nosotros debemos repetir estos pasos. ¿Por qué? Porque es un refinamiento paso a paso. O sea, que la última fase es volver a repetir el ADD con otro elemento. Y así vamos refinando nuestra arquitectura elemento por elemento. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos un método que nos define una serie de pasos que nos va a permitir tener
una secuencia válida, una secuencia clara de qué es lo que debemos hacer al momento de establecer las decisiones de arquitectura. No trabajar basados en heurísticas o en lo que me dijo cualquier otra persona. No, siempre centrarnos en que debemos lograr los atributos de calidad y en eso se enfoca el ADD.